Para mí es un placer, como una... De esos placeres que tienen los alumnos de sentarse a almorzar con el profesor. Como dirían los chistes de bachillerato, un placer casi sexual. Un placer casi sexual, profe. No le traje manzana hoy, profesor. Muy Profesor mal, Múnera. comenzamos mal. Comenzamos mal la clase. Es un placer para mí, muchachos, muchachas. Recibamos a Gonzalo Valderrama Múnera en los micrófonos de Tribu Comedy para esta tu entrevista. Ok, ese es el eslogan ahora entre... ¿Ese es el eslogan? No, me lo acabo de inventar. Ok. Para darle protocolo a la entrevista. Usted quisiera un remate cada 30 segundos, entonces cada tanto Pero le tengo yo el chiste. Gonzo, es un placer tenerte acá, gracias. Sí, señor. Gracias por venir y gracias por todo lo que has hecho por la comedia nacional. Quedarme sentado en la casa. Así, Pues ha sido mucho. Sí, lo manejo todo telepáticamente. Sí, como Charles Xavier. Tal cual. Como el profesor X, no, el profesor R101. Ese mismo. Empecemos por esa pregunta, ¿cómo nació tu club de comedia, uno de los más populares y reconocidos de la escena colombiana, el R101? De la historia, pues, de la escena colombiana. De la escena colombiana. Fue como una cosa medio occidental, parte del asunto de ese popular club de comedia, que no sé si la gente que ve esto en la actualidad había oído hablar de él, club de comedia que duró como 6 años en el Teatro R101. Arrancó porque me echaron de comediantes de la noche. ¿Sí? O sea, entonces, ¿fue como una tusa? Eso como una tusa, mitad venganza, mitad tusa. Okay. De tengo que hacer algo. Y en algún momento, cuando aún éramos muy estrechamente amigos, Diego Parra, Duque, no Diego Hernando Parra, Iván Marín, Diego Camargo y Roberto Camargo, no sé, como que parchamos y dijimos, chévere tener un lugar en el cual presentarse, probar material y tener público, digamos, ajeno a la cosa televisiva para hacer como un club de comedia como los de Estados Unidos. No había bares donde hacerlo como con juicio. Así que Diego era amigo del director del Teatro R101, dijo, yo conozco un lugar donde hay una cosa como chévere y tal. Y el tipo nos conectó con ellos y se le propuso la cosa, pero inicialmente eso fue una cosa de los 4. Sí. En la que se supone que nos rotábamos los hostings del asunto, y resultó pues que yo como que cada vez que lo presentaba como que tenía ahí como un diferencial particular y terminé yo siendo el host oficial del asunto. Se hizo una prueba piloto como en noviembre del 2011 que funcionó muy bien, y al año siguiente, en febrero, ya cuando era oficial mi salida de comediantes de la noche, dije, pues que este sea ya mi lugar de jubilación y mi guarida ahí de resentimiento, para montar un club de comedia donde yo sea, luego de haber sido cola de león, me volviera cabeza de ratón. ¿Sí? Y se armó esa vuelta y poco a poco creció geométricamente y se volvió en un lugar donde la gente se paraba a probar material y a probar finura, pues. Sí, de todo el país. Recuerdo haber visto, es más, incluso de otros países. Exacto, comediantes de Carlos Chile. Vallarta se presentó allá antes de ser rico y famoso. Rico y famoso. ¿Todos se presentaron allá antes de ser ricos y famosos? Sí. Sí, también, ¿no? Quevedo también. Sí. Hassam. Sí, incluso, Primo. curiosamente Hassam fue el que más llenó en toda la historia del teatro. Es un teatro al que le cabían 80 gatos sentados y con sobrecupo como 120. Hassam convocó como 140 personas así apeñuscadas cual, yo qué sé, judíos a punto de ser exterminados en la cámara y rodeando al comediante en el escenario y todo, y fue así muy bonita la experiencia. Pero también teníamos noches pailas de 10 gatos, pues. Sí. Gonzo, cuando a ti te convocan a comediantes de la noche, ellos igual sabían el tipo de comedia que Ellos sabían lo malo que eras, sí. No, ojo que yo dije el tipo de comedia mala. Yo diría que ellos, en general, y ellos quiere decir Fernando Gaitán, está buscando gente que hiciera stand-up comedy. El hombre como Ese que era tenía una visión un poco como desde la barrera del asunto de hay una cosa llamada stand-up comedy que hacen unos chicos muy simpáticos que hay por toda Colombia. Entonces como ya así cual capo, reclúteme los que hay por ahí en la calle, pues haciendo esta joda. Y aprovechó que hubo un festival iberoamericano de teatro de ese año donde se presentaban comediantes, porque era un sector usual del festival de teatro. Dijo, pues miremos a esos que están ahí, que hasta buenos deben ser, y grabaron a todos los que se presentaron, y luego hicieron una selección ahí de quiénes eran los más chéveres y los más pro, bajo la, ¿qué será? Mentoría o qué será? Asesoría escénica y humorística de Diego León Hoyos. Ajá. Y no sé quién más, que a dedocracia decidieron cuál era el elenco. Y entonces Diego León Hoyos era el partner de Jaime Garzón en de Cuac. Jaime. Sí.
Era el Batracio en Tentaciones. Exactamente, se llama el Batracio, ¿sí? Batracio. Vea usted, era el angelito, pues. El angelito. Ah, bueno, Batracio le decía a la diabla. Ah, ese. Sí le decía Batracio. Ya, Diego León Hoyos. Es un man tremendamente interesante, pilo y tacatán. Total, una figura del drama, la actuación y el humor. Así, y de la chiquitez. Y de la y de ser petizo. Sí. Ser enano. Gonzo, y cuando empezó Comediantes de la Noche, ¿cuánto tiempo pasó hasta que supongo que por rating, porque era lo que sucedía? O sea, la gente no te consumía. Sí, suena chistoso eso, pues, como si yo fuera un producto. Sí, la gente no me consumía. Básicamente sí, no sé, algo pasaba energéticamente cada vez que yo me paraba, no sé, literalmente era, si nos ponemos científicos con el mundo de la comedia, pues como mi persona claramente no calaba ahí como con el imaginario de la gente y tal, y como con lo que la gente entendía por comediante, y yo qué sé, le causaba ahí como que un rayón a cierta gente, ni siquiera por de lo que hablaba, porque yo hablaba pues, de lo que habla cualquier man. Hablaba de, yo qué sé, ir tarde para el trabajo, de dormirse, de bañarse, de cualquier cosa pues, como normal, pero había algo ahí en mí que como que genera como que chispas con el público. Probablemente, digo yo, entre otras cosas, como que mi actitud como antipática, escénicamente, como sí, medio rabona, de pronto el manejo de cierto léxico y de enredijos lingüísticos y tal, y el hecho de que no proyectaran ningún átomo de gracia en el sentido clásico de la palabra. Sí, el sentido convencional. Entonces la gente decía como cada vez que sale ese man, cambio caracol. Pero no todo el mundo, digamos que la mayoría, y pues mayoría gana. Sí. Entonces como que eso estadísticamente daña los números, es lo que me han contado, ¿ya? Ve tú a saber que si hay alguna teoría conspiracionista ahí alrededor de ello. Le caí mal a Diego León Hoyos. Sí, o yo qué sé. Cuentan que algo de eso había por ahí, pero sea lo que sea, sí. Viejito, te busco, viejito. Ojo con Gonzalo. Sí. Mira, Gonzo, yo creo, y no sé tú qué pienses de esto, pero que... claro, que el 90% o el 80% de los comediantes de la escena nacional activos en el stand-up comedy colombiana han pasado por tu taller de stand-up. Sí, ¿En qué momento decides tú volverte tutor de stand-up comedy? Pues en principio, más que un tutor, era ¿qué será? Incentivador. Como que yo me paré así, porque sí, un poco a mi manera y voluntariamente, porque veía que nadie hacía esta joda en Colombia. Andrés López, que evidentemente fue el man que abrió la trocha, si él arrancó un jueves, yo arranqué el domingo siguiente. Sí. Y éramos como los dos únicos inicialmente, y luego comenzó como a haber una gana como colectiva y subyacente de hacer esta vuelta en cierta gente, y no sé, algo me motivó a decirle a ciertos colegas del mundo de la cuentería: oiga, usted que tiene cierto sentido del humor, usted podría hacer una cosa llamada stand-up comedy, venga un poco, le muestro cómo es que es la vuelta de mostrar videos, hágale, y así como que echar agua a varios. Diego Camargo entre ellos, por ejemplo, que luego de que lo incentivé se demoró como 5 años en pararse, pero le decía a la gente, hágale, porque además no tiene sentido ser el único o el segundo, porque la gracia es que haya un movimiento, que hubiera más gente que lo hiciera. Y tiempo después comencé a darme cuenta de que cada vez que había como que finales de noches y todo, como con comediantes, yo como que me ponía a tertuliar, a disertar alrededor de ello, a decir jodas como medio filosóficas y reflexivas. Sí, como concluir cosas del ejercicio. Sí, como reflexionar, cosa que no era muy frecuente. Y en algún momento, del 2013 exactamente, un productor y director escénico llamado Germán Quintero, que produjo una joda en el Teatro Nacional junto con Andrés López, Mauricio Vélez, Julio Escayón y yo, que se llamaba ¿Y si es tan fácil, por qué no lo hacen ellos? Mauricio, ¿cuál era el otro? Mauricio Vélez, sí, que fue presentador de Muy Buenos Días y otras jodas, sí. Y cantante de música ranchera y todo, y actor de televisión. Como que yo hablaba al respecto de eso, y él dijo: oiga, usted tiene una carreta sobre eso chévere, si la puede proyectar a un grupo más de gente, déjeme, yo le produzco, yo llamo a un grupo de gente y la convoca, y usted eche la carreta y citémoslo, yo qué sé, 4 fines de semana, 3 horas cada noche, a ver qué sale de eso. Y a ese taller fueron Alejandro Riaño, Antonio Sanín, Juan Buenaventura, Luis Eduardo Tarango, Marcela Enjumea, no sé, un montón de gente pesadísima, que el man convocó, y pues cierta gente de ese paquete comenzó a hacer la vuelta, y me entendí, me copiaron, y dije, pues parece que tengo el don para eso, pero yo inicialmente no quería, oficialmente, pero luego terminó siendo mi modus vivendi. Sí, pues a esta altura del partido, me acuerdo mucho que en 2014 yo te busqué precisamente para
para inducirme pues a la escena de la stand-up comedy. Y en el momento que uno pregunta como comediante neófito, como comediante nuevo, persona que intenta hacer comedia, cuando uno pregunta en Colombia que quién le enseña, la mayoría de personas o la mayoría de otros comediantes nos remite a ti. Trasladando un poco la pregunta, porque me parece interesante, ¿cómo ha sido la experiencia de enseñarle comedia a tu hijo? Qué chistoso esto de un entrevistador que dice, la siguiente pregunta me parece muy interesante. Es que el entrevistador se cae re bien a sí mismo. Yo soy súper pilo, entonces por lo tanto voy a... Como soy tan maravilloso, te voy a hacer esta pregunta que viene a continuación. ¿Me repites la pregunta? Que ¿cómo manejas entonces a esta altura? Porque para los que no saben, y le doy contexto a la pregunta, Miguel Valderrama, el hijo mayor de Gonzalo, a esta altura tiene 8 años y ya ha ejercitado varias noches su performance de stand-up comedy. Sí. La pregunta es, ¿cómo sientes o cómo ha sido esa relación pedagógica de stand-up comedy con un niño? Sí, entonces no es el primero con quien hago esa vuelta. ¿Usted es el primer niño? No. Buenísimo. Pero sí es el primero que se para. Sí, porque todos los otros, realmente es o porque tienen el arrebato de hacerlo porque habían visto a los de Con ánimo de ofender y querían como meterse en la vuelta y querían, y yo también quiero, y o padres que dicen, este chino podría ser comediante y como que lo ponen a estudiar el curso de comedia o como quien lo pone a estudiar violín, pues. Sí. Pero de todos los otros como que ninguno realmente llegó hasta el final, ¿sí? Pero con Miguel tampoco hice un proceso, justamente, porque no tiene sentido yo que un chino de 8 años se mame una lora de 12 horas teórica y la historia de la comedia, según Lenny Bruce, obviamente por ahí no es con un niño. Entonces a mi hijo particularmente, que claro, evidentemente por contagio, por estar ahí en mi casa todos los días y por ver que yo veo comediantes, por escuchar de refilón los talleres y tal, como que estaba muy untado al asunto, me acompañaba a las presentaciones y como que le gustó mucho la escena desde chiquito, ¿ya? Entonces desde los 3 años la sensación de pararse y veo el micrófono y le gustaba, etcétera y tal. Y él, no sé, como que hablaba con nosotros, somos padres que compartimos mucho tiempo con él, y en un punto comenzó como a salirle a reflexiones, ¿ya? Premisas como de la vida y tal, sin yo enseñarle que es una premisa. Por ejemplo, la primera cosa que dijo como que papá, qué absurdo es que en las películas de Walt Disney todo el mundo comienza a cantar de la nada, como si hubieran ensayado durante horas o durante días, ¿ya? Yo, eso es una premisa, ¿ya? Entonces yo le decía, eso es una premisa, hijo, entonces hazle un remate. Hijo, llega... Sí. Sino, uy, aquí hay algo, lo decía para mí, yo decía, ajá, y eso se parece como a qué o qué, en qué otro contexto es eso, no sé qué, tacata, ¿por qué te da rabia eso? Tratando de ayudarlo a ejemplificar. Sí, claro, pero sin darle muchas pistas de estructura. Y él como sacaba la cosa a flote y sacaba imagen y decía, anotemos eso, déjame lo critico ahí, luego hablamos, pues, ¿no? Entonces cada tanto le salían ideas de esa índole. Y yo le dije, y un día, al finalizar un taller en Barranquilla, hace yo qué sé, unos 4 años tal vez, antes de pandemia, mi hijo me acompañó y en el día de graduación yo le dije, ¿tú quieres desarrollar en escena algunas de esas ideas de las que hemos venido hablando? A ver qué. Dijo, sí. Se paró, hizo 5 minutos, fue el que abrió el Open esa noche. ¿En Banana? Y no, en Barranquilla, en un taller colectivo presencial que dicté en Barranquilla. Ay, entonces eran 10 que se votaron y el chino, yo dije, ¿se quiere votar? Listo, y él fue el que abrió, ¿sí? En un teatro y tal. Entonces dije, parece que el chino tiene ahí el factor X. Sí, sí. Uy, no, Gonzo. Sí pensé que habías de pronto hecho un trabajo más minucioso con relación a la... Pero entonces sí quiero entender, saquémoslo de Miguel porque se volvió personal. Sí. Cuando le dictas clase a otro menor de edad que no sea Miguel, ¿cómo sientes la didáctica, claro, la percepción de ese aprendizaje? He pasado por muchas facetas porque yo antes lo he hecho como con 3 chinitos y como una chinita que curiosamente una era la hija de Julio César Herrera y ¿cómo se llama la esposa? La que hacía la santanderiana del Manes Germán. La que... Sí, Papito, ella, Pati. se me olvidó cómo se llama ella. Sí, me olvidó su nombre. Es una vieja guajira interesantísima y tal. La hija de ellos y otro trío de chicos, yo como que les hice la vuelta, de enseñarles la vuelta y les echaba la lora completa, pues, ¿no? Y yo decía, sí, esto es como de Sibiris para ellos, obviamente en sus términos y tal, pues yo lo mostraba a chinitos de 8 años, a Lenny Bruce, por ejemplo, ¿sí? Entonces la gente quedaba impactados por la vuelta y tal. Pero como que nunca salían con hasta que durante la misma época de Miguel una niña que se llamaba Eloísa, creo, Herrera, que era como la hija menor de una familia como de 5 personas y todos hicieron un taller, pero ella inicialmente. Entonces yo arrancaba con ella y luego le dictaba el taller teórico a los demás.
Y con ella la cosa es como que, cuéntame tu vida. O sea, ¿a qué te dedicas? ¿En qué estudias? ¿Por qué estás? ¿Qué te gusta de lo que no te gusta? Como, era una especie como de test de personalidad. Y en medio de ello, botaba temas y yo decía, listo, hablemos del colegio. Que era como el tema, obviamente su vida era el colegio. Y comenzó como a rajar del colegio y las compañeritas y la profesora. Y yo decía, por ahí, entonces yo comenzaba a hacerle preguntitas y iba comenzando a anotar todo lo que ella me decía y se lo organizaba, pero todo era como una especie como de entrevista que yo le hacía. Guiándole una estructura de rutina, ¿ya? Como generándole bits a través de preguntas. Sí. Y yo plasmaba eso en texto y le decía, listo, ya tienes su material. ¿Ya? Como que léete eso, memorízalo, que tu mamá te ayude y tal, y bótate, a ver qué. Nunca supe si lo hizo o no lo hizo, pero el material quedó con ella. Entonces, por eso digo que hasta ahora Miguel es el único que ha hecho la vuelta. Que se ha presentado, lo ha materializado en el escenario. Tal cual. Gonzo, si tuviéramos de pronto que definir lo más difícil de tratar de enseñar comedia o tratar de explicarle la comedia a otras personas, ¿qué sería? Varias cosas. Hace poco vi supongo que se puede hablar de la competencia también de otros podcasts, sí, que entrevistan gente y tal. La Comedia Mafia, que entrevistaron por segunda vez a Cata Guzmán, que fue la última que se subió de entrevistas. Sí. Recién salida de MasterChef. Y como que ella, que también dicta talleres, mencionó una cosa importante en la cual coincido con ella, que también es alumna mía, ¿sí? Y es que, claro, que mucha gente cuando se mete a los talleres a veces dice, no, tengo unas ideas chistosísimas sobre esto y sobre lo otro, y piensan en remates y en act-outs y en vainas para hacer reír a la gente, y ella dijo, no, yo voy más para atrás con esa gente porque eso generalmente no va a nada, ¿sí? Yo más bien me voy para atrás y comienzo a esculcarle a la gente un poco qué le motiva a hablar de las cosas, ¿sí? Cuál es el objetivo, qué es lo que quiere decir en el fondo, que es un poco para mí también la dinámica, es que la gente, que cada cual descubra es qué lo motiva a hablar de las vainas en vez de pensar en remates y en ideas humorísticas. Entonces yo de entrada incluso le digo a la gente, prohibido la palabra chistoso. Uh-huh. O sea, cuando la gente está en el proceso ya que tú dices, no, es que no me suena chistoso. ¿Qué diablos es chistoso? Eso no es nada, es una cosa tan subjetiva y tan relativa que no hay manera de definirla, ¿sí? Lo que me importa es que sea verdad, ¿sí? Si eso es verdad, si esto lo dice usted honestamente, si hay realmente un nexo emotivo entre usted y la carreta, ahí hay algo. O si es sorprendente, si es auténtico, si es novedoso, si es de corazón, en vez de si es chistoso, ¿sí? Entonces, que la gente de entrada se olvide del concepto de lo chistoso. Creo que es el primer punto para mí importante. Y claro, es que de pronto esa tendencia a ser chistoso da la sensación de que esa persona pasó en el escenario a obligar a los otros a reír y no a encontrar la risa colectiva. Sí, sí. Es como una obligación. ¿Qué piensas en ese orden de ideas de lo chistoso sobre el formato de Con Ánimo de Ofender? Cuando, curiosamente, obviamente, inevitablemente menciono Con Ánimo de Ofender dentro del taller porque son un referente importante ahí, que para mí hicieron un aporte clavísimo, que fue que democratizaron la comedia, pues. Sí, como que hasta antes de Con Ánimo de Ofender la comedia se entendía como una cosa para estrellas televisivas o para cierta gente superdotada o para como que una élite, digamos, de personas que tenían acceso a los escenarios y a las cámaras y yo qué sé. Y esta gente demostró pues el hecho de que, marica, eso se puede hacer en la calle y cualquier persona podría potencialmente ser comediante. Entonces, cuando veo el formato clásico, que es el de ellos parchando en la calle a la salida de los bares, yo digo, mucha gente lo ve como, es eso que hacíamos nosotros en la cuadra, pues mamando gallo y fumando vareta y tomando gaseosa y cerveza. Y yo digo, sí, es como eso, pero con superpoderes, ¿sí? Es como los superamigos parchando, ¿sí? Porque es gente que está ya tan entrenada en la lógica del remate y de pillarse las vueltas que a la hora de charlar de cosas cotidianas ya está con la armadura del comediante. Entonces eso hace que la cosa sea distinta. Entonces creo que es una muy buena cosa positiva en el sentido de que incentiva a la gente a hacer esto y que le envalentona a un montón de gente, digamos, del común, no me gusta el término, pues, del común, pero para que se votara a hacer esta vaina, porque es una ventana de desahogo absoluto, pues, para un montón de gente, y si esa es la motivación, me parece más interesante que la motivación sea tener fama y fortuna, seguro, ¿sí? Sino desahogarse, ¿sí? Sí. Entonces, por eso, chévere, por el lado de un contra, si se le pudiera hallar el asunto, tiene que ver de pronto con una cosa que hablamos ahorita antes de arrancar, y es un poco la popularización malversada del famoso concepto del humor negro, ¿sí? Sí. Que es esa idea un poco distorsionada que se tiene de que humor negro es hablar de cosas asquerosas y escabrosas para que la gente diga, uy, ¿sí?
siempre lo he dicho, y esta es una oportunidad más para decirlo, que el peor síntoma de alguien que pretenda hacer humor negro, que claramente indica que no sabe qué significa eso, es que diga, ¿a quién le gusta aquí el humor negro? ¿Quieren humor negro? Sí, o sea, la manera en la que lo reflejo es que yo nunca he visto a Slayer, antes de que cerraran el chuzo, decir, ¿quién aquí le gusta el thrash metal? ¿Tocamos thrash metal? ¿Quién más quiere thrash metal? Levanta la mano. Pues no se dice, eso no se dice. Sí. Es como cantar el truco, pues, sencillamente, diga lo que tiene que decir, ya verá el público cómo reacciona ante eso. ¿Sí? Creo que igual tiene que ver un poco con esa duda o esa interrogante que también deben tener estas personas que dicen hacer humor negro sobre qué verdaderamente es el humor negro y cuáles serían las temáticas y las prácticas del humor negro, ¿no? Entonces, de cierta manera, esa inseguridad les hace blindarse diciendo a quién le gusta, como para no parecer solo un pasado porque sí, sino enmarcarse o autodenominarse o autoposicionarse en un humor negro. Claro. Sí, creo que es grave eso. Sí, y tengo la teoría de que el humor negro básicamente es un humor que gira en torno, en efecto, al dolor, a lo tenaz, a lo horrible de la existencia, pero para de alguna manera más bien manifestar una voz de protesta o de disentimiento o de queja ante lo hijueputa que es la vida, ¿sí? En vez de regodearse en lo hijueputa que es la vida para otros, ¿sí? Entonces, para mí, solo decir un poco a modo de ejemplo concreto, pedagógico, de una cosa es decir, ayer me comí una negra leprosa cuadraplégica que se tiró un pedo y tenía síndrome de Down y yo me supo como a brownie con maíz pira, ¿sí? Lo cual hace que la gente diga, uy, qué humor tan negro tiene ese tipo. Entonces, de entrada, no es verdad. Tú no te comerías una negra leprosa, ¿sí? No te creo, ¿sí? Te da asco, ¿sí? Entonces, no me digas mentiras, ¿sí? No pues tan malo, ¿sí? Más bien, digo yo, humor negro es un grupo de condenados a la horca que están esperando su turno luego de que han pasado 7 y que se oyen en el techo las cabezas rodando, quedan 2 más y uno de los dos le dice al otro, fresco marica, no perdamos la cabeza por esto. Eso sí es humor negro. Ellos van a morir en la horca, la guillotina, quise decir, me tiré el chiste y todo. La guillotina, eso más bien es humor negro en vez de jajaja, lero, los que son guillotinados. Yo qué sé. Sí, un poco como lograr encontrar el alivio cómico en la víctima y no en el victimario. Tal cual. Como que sí, la otra versión de los hechos es como yo paso aquí al escenario a ser el victimario incluso y a ser el verdugo y todo lo que yo diga acá es una aseveración de humor negro y no una guarrada, que creo que si todos fueran conscientes de eso, se puede disfrazar de libre expresión un poco eso. Así es. Como, no, pues que estos son mis temas. Sí. ¿Qué piensas entonces en ese caso de un comediante versus la responsabilidad de discurso? Me repite la pregunta, esa estuvo más compleja que todas. Dígame en otras palabras. ¿Qué piensas entonces del paralelo del comediante y la responsabilidad de discurso? ¿El comediante debe tener una responsabilidad de discurso? Yo digo que el comediante responsable de discurso suena demasiado conservador, pues como término. Ajá, como políticamente correcto, claro, como polite. Como que lo que debes hacer es, Okay. yo qué sé, edificar el espíritu humano y aleccionar y enseñarle cosas a la gente y decir cosas que ayuden a la paz mundial y verdad, que sería culada hacer eso pues como humorista, como comediante en general, o como comediante, sino más bien que usted diga lo que le dé la gana, pero asuma las consecuencias. Ah, claro. Sí, como que rompa materas, se incendie edificios, pero luego, a ver, como que diga por qué lo hizo y diga, sí, yo fui y es para esto y es por esto. Y páguelo, ¿sí? Como que hay un objetivo realmente detrás de todo eso, ¿no? Entonces, solo como, miren a qué límites de anarquía puedo llegar y miren todos los daños que puedo hacer. ¿Y qué pretendiste decir con eso? ¿Sí? Para mí, eso sería un poco la tal responsabilidad de discurso. Sí. ¿Cuál sería otra forma de poner, en otras palabras, esa responsabilidad de discurso a la que me quiero referir? Sí, que yo de entrada también digo que cuando un comediante siempre he propuesto que lo que debe centrar en su discurso es la reflexión, sí. La opinión, el comentario, el punto de vista y tal. Eso no quiere decir que todo lo que tenga que decir tengan que ser grandes filosofadas, cosas mega profundas, antropológicas y sociológicas, o que si no, no será un buen comediante, ¿no? Ajá. Comediantes que hablan de pendejadas absolutas, ¿no? Jerry Seinfeld es un tipo que habla de el pelo en el jabón. Sí, George Piedradita. Sí, habla de minucias de la existencia, cosas, ¿sí? Pero aún así
tiene la misión de replantearte la realidad, ¿sí? Como que eso que tú creías saber del pelo en el jabón no es lo que tú creías, ¿sí? Te voy a mostrar una perspectiva distintísima de lo que es el pelo en el jabón. Al igual que te puedo mostrar una perspectiva distintísima de lo que son los hornos del holocausto nazi, ¿sí? Que la gente, o sea, tú puedes hacer humor negro con base en el pelo en el jabón, ¿sí? Y puedes decir un chiste estúpido y banal hablando del holocausto nazi, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Entonces lo negro no tiene que ver con el tema en sí, sino con un poco con el enfoque de la realidad. ¿sí? Claro. ¿Cómo te va entonces, basados en, en esta, en lo que estamos, en el tema que estamos tocando, cómo define Gonzalo Valderrama lo de separar la obra del artista? ¿Lo haces o te da igual que pase? Complicado, entre más pasa el tiempo y entre más envejezco, ese asunto de separarlo, porque hasta un punto sí soy de los que intenta separarlo, pero sí hay casos donde ya la cosa lo pone uno a pensar seriamente, no sé, gente como Bill Cosby, gente como Louis C.K., y otros, como que se han metido en ciertos territorios que su Incluso conducta... Chaplin, incluso Woody el Allen. mismísimo Chaplin, Woody Allen, etcétera, como que cosas que han hecho como seres humanos y que son tremendamente criticables y tal, sí, como que aún no me he definido del todo, ¿ya? Como que un poco depende de ¿De qué qué es lo que hizo? depende de cuál fue el nivel en la escala de Richter de lo que hizo, para ver hasta qué punto yo lo veto o no lo veto y lo separo o no lo separo de su obra, ¿eh? Porque si es por eso, nos vamos al extremo de una cosa que usted debe conocer, un tipo como John Lennon, que es un Sí. tipo reconocido por ser un poeta del amor y un tipo totalmente influyente en el mundo de la música. Era un triple hijo de puta, ¿sí? Como ser humano, y maltratador físico y psicológico y depravado sexual, etcétera y tal. Entonces, si fuera por eso, pues a quemar todos los discos de John Lennon entonces, ¿no? ¿Sí? Como que lamentablemente el humor o los humoristas de cualquier género como que pagan el pato un poco de, sí, muy chistosito, ¿sí? Claro, por ser el marco de la risa. Claro. Qué complejidad. ¿Tú has tenido de pronto momentos en los que tu carrera o tu discurso te ha llevado a estar en un punto de quiebre donde podría ser funado o podría ser señalado por inapropiado? Primera vez que oigo la palabra funado, ¿me la define, por favor? La funa es, sí, como una denuncia pública y en redes sociales y en el círculo social de una persona que cometió un improperio frente a otro grupo social. Ya. Entonces, digamos, Brian Mora cometió un abuso psicológico con una comediante de la escena y lo funaron en la escena de la comedia porque tal, ¿sí? Sí. Le ha pasado a muchas personas, más que nada en el sur del continente, porque allá pues todo se pone muy progre, ¿no? Como que en serio se toman muy a priori la tarea de hacer respetar los derechos humanos y tal entre la sociedad. Entonces, ese tipo de chistes en los escenarios ya están como vetados. Sí. Pero nosotros acá en Colombia seguimos teniendo como una permisividad con ese tipo de temas ochenteros, de pronto Sí. machistas, de pronto, ¿cierto? Como conservadores. Entonces, mi pregunta va enfocada a eso. ¿Has recibido o te has sentido cerca a un scratch o a una funa de estas por lo que dices? Como comediante, no Ajá. tan enfáticamente. Porque sí, como que los temas con los que me he metido de pronto se meten con, yo qué sé, valores patrios o con gustos nacionales o tal, entonces tiene que ver más que con creencias o algo por el estilo, o con posturas políticas, tiene que ver más de pronto con gustos. Yo qué sé, tengo un material ya añejo, que es una diatriba contra ciertas canciones clásicas del repertorio nacional colombiano, icónicas de la cultura nacional, que a mí me saben a mierda y que rajo de ellas y tal, y pues y en la actualidad, o gente que no las conoce como que dice, están rajando de unas canciones que no sé, cierta gente que las escucha y dice, sí, tiene toda razón, es chistoso, y ha habido cierta gente que dice como que, uy, ¿cómo irrespetas esas canciones y tal? Pero tampoco hay ninguna mella particular, porque no es que merezca censura por decir que... Sí, no es como que te ha llamado Sí. alguien a decirte, oye, estás diciendo que la bandera es... Sí. Si algún día me meto por ahí y tal, vamos a ver qué pasa, pero no me ha nacido hasta ahora hacerlo, y no porque lo haya decidido conscientemente, sino porque no sé, como que no siento que por ahí pueda ser mi territorio, pero claramente hay como que harta rabonada en mi material, Sí. que creo que no ha salido a flote en un 100% como debería ser. ¿Sí? Yo también creo, Gonzo. Y cuando salga ya veremos qué consecuencias tiene eso. Yo creo, es que la mayoría de comediantes como tú en Estados Unidos, que es un
una parte del mundo donde pues nació la comedia y tal, y la comedia stand-up al menos, el género, y digamos que yo veo las carreras de ellos y a ti, a Franco, a muchos de los de la escena muy antigua de Colombia los siento muy cerca de ese punto de inflexión en el que tanta experiencia y tantos años y tanta información acumulada se drena como de la manera correcta. Sí. Quiero hacerte una pregunta. Cuando lanzaste tu primer show de comedia, ¿era Comedia Malparada o Sí, cuál fue el primero? La Ese Comedia fue tu Malparada, primer show de sí. comedia. La comedia Sí, fue una Malparada. primera compilación. Yo los shows los entiendo como compilaciones. Sí, Sí, Ma- claro, sí, no como que... Más que obras. ¿sí? Claro, no como que voy a escribir un trabajo sobre... Sino, Acumulado, es un acumulado. tengo un chiste, después varios chistes, así que tengo rutinas, después varias rutinas, así que un set y después 2, 3 sets, tengo un show. Tal cual. Eso es, sí. Y esa recopilación, digamos que ¿cuánto se tardó en generarse? Pues matemáticamente, 8 años. Ok. Porque arranqué en el 99 y la Comedia Malparada es de 2007. Pero en parte también se debe a que hasta antes de la Pelota de Letras, que fue el 2004, no existían shows de stand-up comedy. Ni espacios, Ni espacios oficiales, ni teatros que le copiaran a la vuelta y tal. Entonces como que no había la necesidad de crear un show unipersonal necesariamente, pero como que la Pelota de Letras jalonó un poco la necesidad de como que toca hacer un show, ¿sí? Entonces 3 años después como que yo monté esta cosa que era el acumulado de las rutinas que llevaba yo para ese entonces que funcionaban bien. Y así creo que hace el común de los comediantes, acumular material y evacuar material, ¿sí? Y Sí. para mí el promedio ideal de presentar un show o un especial es, yo que sé, cada 5 añitos. Sería para mí como que lo ideal. Hay gente que se apresura mucho y hace uno por año, pues. Ajá. Pero tú prefieres... Esperarme construirlo. tantis más, sí. Y dentro de la lógica actual, ¿vas a sacar de pronto ahora recientemente otro material así? Pues tengo o- ahí jodas acumuladas, que yo tengo ahí el conflicto ahí existencial que usted bien conoce, pues, de que, no sé, como que me replegué en mis cuarteles de invierno hace un rato ahí por resquemores varios y apaleamientos ahí como de la escena que hicieron como que me pusieron un poco cobarde con el público o cierto público y perdieron un poco la confianza como en mi material, en mí mismo, etcétera y tal, y como que concibo ideas, las acumulo, etcétera y tal, pero pararme, probarlas, testearlas, etcétera, es un Te está costando. siguiente paso que me está costando y que lo hago muy tímidamente, muy de vez en cuando y que no lo hago con la frecuencia con la que le debería para poder montar un show juicioso de un montón de ideas acumuladas que tengo ahí en el invernadero hace resto y que necesitan pues salir a la luz y testearse, porque no tiene sentido lo que mucha gente cree que hace uno, que es, me voy a inventar 40 rutinas y las voy a escribir en el computador y en un mes las presento en el Teatro Nacional. No, que es lo que piensa mucha gente que así es la vuelta, ¿no? Evidentemente no. Entonces tengo que pulir todo el material uno por uno, pues, hasta crear un material sólido y tal, y eso se demora añitos, pero implicaría pararme mínimo 2 veces por día Sí. para hacer la tarea bien, y no, está complicado hacer esa vuelta logísticamente. Sí, también por tu familia y por toda la circunstancia. Gonzo, me voy a meter a la cocina. A ver, Me voy a meter a la cocina porque me parece interesante. La mayoría de comediantes, voy a poner un ejemplo. Richard Pryor, que en paz descanse, tenía una vida compleja a nivel personal. Nació en un burdel, su mamá era prostituta, como que creció también en el burdel. Todas las circunstancias que aquejan al comediante abajo del escenario lo hacen, o parecen defectos, parecen problemas y dolencias. sí, Pero cuando se logran transformar a la comedia, empiezan a hacer esos superpoderes de los que se vale el comediante para crear su contenido. Yo sé muy bien que tú como que tienes ahí como unos conflictos de orden psicológico que te aíslan un poco y te ponen un poco apático a la hora de socializar, que es como la base de comunicar la comedia y tal. ¿Qué crees que falta como para detonar esa utilización de tu crisis? Digamos, yo te vi una rutina de cuando te perdiste en el Parque Nacional. sí, Es muy divertida. sí. ¿Qué crees que te falte para volver como esa rutina el resto de tus dolencias? Yo incluso diría que eso que usted vio alguna vez y que lo tengo como desde 2000, justamente de ese año, del 2016, que fue cuando sucedió, mi misma esposa me ha hecho caer en cuenta de un asunto que es ese paso que no he dado realmente. Es que, a pesar de que es el tema crudo aquel de lo que pasó conmigo en ese año, lo manejé por las puntitas. No me metí al núcleo del asunto, que es lo que debería haber hecho realmente, y de rajar de mí mismo, ir hasta la raíz del asunto,
despotricar de mis males mentales, burlarme del asunto, de todo el proceso que hubo, tacatá. Entonces ha sido como literalmente como que una falta ahí como de perrenque extremo de realmente ir hasta el fondo del asunto y sin mirar qué consecuencias tiene eso en el público, ¿sí? Que es lo que claramente me frena a mí y creo que todos los comediantes. Sí, y a todos los seres humanos. ¿Será que les va a gustar? No, y si no, o sea, habría más personas siendo comediantes, digo yo. Tal cual. Sí. Ahí no sé, uso un referente ahorita, estaba leyendo cosas de Pink Floyd mientras esperaba el arranque. Hay una famosa línea de apertura de la famosa canción Mother que está en The Wall de Pink Floyd, que es Mother, do you think they like the song? Mamá, ¿crees que les va a gustar la canción? Es eso, mamá, ¿crees que les va a gustar la rutina? O sea aún tengo la inseguridad de, ¿será que les gusta o no les gusta esto? Y yo que enseño esta vuelta, le digo a la gente que no le importa si le gusta o no le gusta, y soy el último que aplica ese principio. No, pero ¿sí? los médicos se enferman, o sea, eso es lo que la gente quizás no logra entender. Recuerdo mucho que yo no era muy cercano a ti en el momento que te perdiste en el 2016. Sí. Pero también estuve buscándote. Sí. Porque... Qué hipócrita. Pues es que yo necesitaba opens. Estaba desparchado. Gonzo, fue un gran momento para conocer otros comediantes. Claro, el viejo truco. Sí. El viejo truco. Es más, la gente no sabe, pero yo fui el que escondía a Gonzalo Valderrama durante unas horas. Ya, por fin lo hemos revelado. Voy a seguir metiéndome en la cocina. A ver. Yo logro ver en ti como un maestro, como lo ven otras personas, un Jedi, un sensei, un maestro. Y veo que haces una tarea pedagógica con Miguel en casa como muy asertiva, güey. Yo se lo dije a Sheila que día en un chiste, pero me encantaría que ustedes fueran mis papás. Ajá. Porque la forma en la que ustedes le permiten la libertad a Miguel y a tu otro hijo que se me escapa el nombre. Tomás y Miguel. La forma en la que le permiten la libertad y la exploración del mundo a ellos para encontrarse con las propias conclusiones es un poco la forma como yo encontré la comedia de adulto. Sí. Como explorando. Entonces, mi pregunta está enfocada a... ¿sientes alguna conexión tipo infantil o lúdica con los niños? ¿O tu personalidad, incluso de tus niños propios, te aísla un poco de esa sensación de juego y de infancia? Sí, yo diría que es más lo segundo. Sí, porque yo tuve una infancia ahí como complejita. Ajá. Entonces, claro, no fui como el típico niño de comercial de cereales, pues que... Niño feliz disfrutó de su vida y tal. Entonces, como que para mí la infancia es una joda tremendamente telarañuda y oscura y compleja. Entonces, como que este asunto de jugar y la lúdica y tacatá llegó mucho más ya en la juventud, ya como después de los 20 años, ¿sí? Porque fue un chino ahí tremendamente reprimido, violentado, etcétera, mucho acosado, abusado, Entonces, estuve ahí como contenido en una especie de caparazón que se reventó como cuando cumplí 20 años aproximadamente. Y ahí fue cuando se reveló mi lúdica personal. Entonces yo jugué ya como adulto, ya nunca jugué de niño. De esa manera. Entonces hasta la adultez fue que comencé a descubrir como todo el asunto malabarístico y juguetón que había en mi cabeza. Pero como estaba de alguna manera contaminado por tanta cosa oscura, como que es un juego ahí medio macabrito. Sí, el que tengo yo. Sí. Y dentro de la lógica de improvisación escénica, digamos que se trata de jugar un poco y tal, no sé qué. ¿Tú alguna vez hiciste improvisación grupal, digamos? Como oficial, así, ¿sí? Impro? Sí. Lo pretendí en alguna época cuando se puso de moda la cosa, yo qué sé, como en el 2000, misma época como 2010 más o menos, pero fue como un culo, o sea, no sé, me bloqueaba, no sé, nunca logré engranarme como en un combo de impro y eso me frustró un poco. Y a la vez me alivió también porque tengo la personal también postura ahí de que la impro me parece un ejercicio interesante, no un arte escénico interesante. Ajá. Me parece como una cosa de calentamiento interesante para un poco aflojar las tuercas de la cabeza y tal, pero haberlo vuelto un oficio escénico me parece un poco irresponsable, ¿ya? En el sentido de que, salvo contadísimas ocasiones de impro, veo que en la impro no hay discurso, o sea, es tan solo pirotecnia, ¿sí? Malabarismo, descresantísimo, ¿sí? Pero no es más que eso, ¿sí? Miren las cosas tan ingeniosas que se pueden ocurrir sin siquiera pensarlo, con que usted me diga una palabra, ajá, ¿y qué me quieres decir con eso? ¿Sí?
como que es lo que a mí me inquieta a veces. Hay ciertos improvisadores que yo he visto que llegan a cosas realmente asombrosísimas, pues, pero son el 1% de gente que hace la vuelta. Sí, muy pocos, muy pocos. Entonces sí, como que, pero curiosamente como presentador, como host y eventualmente como comediante, a veces cuando activo el improvisador pasan cosas interesantísimas, pero irrepetibles también. Sí. Que luego no puedo formalizar dentro de mi material. Sí, un poco te quería llevar hacia la pregunta que te voy a hacer porque existe Sábados Felices y existe Saturday Night Live. Casi igual de antiguos. Sí, es más viejo Sábados Felices. Es más viejo Sábados Felices. Qué vergüenza. Pero, ¿cómo analizas de pronto esa perspectiva en la que el comediante se vuelve improvisador o el improvisador se vuelve comediante o el comediante se vuelve actor? ¿Cómo analizas tú desde la perspectiva de la stand-up comedy esas nuevas versiones del comediante? Entonces ante eso tengo ahí varias vainas que decir. Una, que ya me dio el papayazo pues para escupir, rajar ahí de Sábados Felices, que para mí ha sido el enemigo, ¿sí? Él es el imperio. ¿Sí? El imperio. Y es que la mega diferencia que hay entre Sábados Felices y Saturday Night Live, que son como homólogos, de alguna manera, mal que bien guardar las proporciones, sí. Es que mientras que Sábados Felices se regodea en la idiosincrasia colombiana y la celebra, Saturday Night Live critica la idiosincrasia norteamericana. Saturday Night Live está hecho en contra del norteamericano promedio. ¿Sí? O sea, le grita al norteamericano promedio, no está hecho para el público grande. ¿Sí? En cambio, Sábados Felices está hecho, es un tributo a la nacionalidad. ¿Sí? Sí, es una y oda. La nacionalidad es una gonorrea. A la chabacanería. O sea, la nacionalidad no es chévere, la colombianidad no es chévere y hay que cagarse en ella. ¿Sí? Cosa que si hiciéramos un Saturday Night Live colombiano sería para cagarnos en la colombianidad, no para celebrarla. ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, que sí, cuando a mí me preguntan que si los comediantes improvisamos, yo digo, sí, el comediante improvisa, pero tengo la postura de que improvisa un 5%. ¿Sí? Ese 5% con el que recubrimos la carreta preparada es lo que le da la ilusión al espectador de que estamos como charlando. ¿Sí? Pero para mí, como entre más improvisan con un comediante, como que menos discurso hay. Menos se preparó. Claro, menos se preparó, pero creo que la improvisación descresta al público y es como un... Es pirotecnia, es como es lucecitas. ¿Sí? Pero no hay nada de fondo. ¿Te consideras más un comediante de texto? Sí. Digamos, sí y no. Le vas a poner la respuesta que cuando se la ve a la gente en el taller dice, ¿qué? Y creo que usted ni se lo imagina. Yo no escribo mi material. No porque no pueda escribir, ni porque me digan. No, pues se sabe que yo sé escribir. Literato, sí. Justo no escribo el material porque soy escritor. Porque sé que si me siento a escribirlo, y me ha pasado, ya a usted le pasó hace como un par de meses el texto de una rutina mía que estaba ahí intentando pulir. Usted lee ese texto y dice, chimba texto. No. Pero ese texto pasado a la verbalidad para mí es imposible. Porque suena como un audiolibro. O sea, cuando yo escribo, no puedo evitar escribir casi literariamente. Y usted bien sabe pues, que en este contexto la floritura verbal y la elegancia y como que no, son antónimos. Antónimos, claramente. Sí. Entonces no puedo evitar escribir así. Entonces, y para matar, tengo una pésima memoria textual. Entonces, así escribía la mejor rutina del mundo, no me la puedo aprender. ¿Sí? Entonces, sencillamente me salto lo textual. ¿Sí? Y voy directo al oral y por eso necesito horas acumuladas, de millas acumuladas para pulir una rutina. Claro. Yo si la escribo, no, ahí se queda en el papel. Es que se vuelve rígida, literalmente la idea en mi caso, se vuelve un párrafo. Hay gente que sí escribe la carreta y que logra maravillas, ¿sí? Un man como Germán Castellanos, es un man que escribe la rutina juiciosamente, pero lo que hace escénicamente es magistral. En mi caso no, si yo escribo la vuelta, no la logro. Entonces requiero de pulirla en vivo, pero luego de premeditarlo mucho tiempo en la cabeza. Yo la escribo en la cabeza. Sí. ¿Sí? Es otra forma de escritura. Pero no la escribo de manera textual, la escribo de manera oral en la cabeza. De manera imaginaria. Sí, tal cual. Como que me mentalizo en que estoy diciendo la rutina y le doy vueltas y vueltas y vueltas hasta que por fin la digo y luego de que la digo ya comienzo a formatearla. Sí, la verdad sí me sorprende la respuesta. Sí. Juraría, o pues no, es que uno a veces se deja hallar por el prejuicio del tipo de persona con el que está, pero sí parecieras una persona y un comediante que tiene
unos métodos súper específicos de creación escrita de sus propias líneas. Paradójicamente en el taller sí le exijo a la gente que me escriba el material. Claro, Porque es la única manera que yo tengo de visualizar la carreta de la gente que va a producir. Y yo puedo de esa manera editarla, corregirla, hacerle ajustes, ¿sí? Porque yo no lo puedo a alguien decirle qué idea tiene para echar mañana en el club de comedia. No, es como esto más o menos. Yo empezaría, no hay manera de formatear eso. Toca verlo físicamente escrito, ¿sí? No, y que un comediante neófito no logra. O sea, tú llevas 20 años haciendo la tarea de formatear en tu cabeza de manera imaginaria tu texto, pero un comediante nuevo no logra eso. O si lo logra, lo quiero conocer para invitarlo a abrir. Incluso como cuentero también soy así. Yo desde el 91 no hay textos de mis cuentos de cuentero. ¿Tampoco, Gonzo? No. ¿Ya? Y tus cuentos eran largos, había unos cuentos. Pero todo está en la cabeza. ¿Ya? Eso es un superpoder. Sí, pero con el tiempo, no sé, como que me acobardé y ya me autocensuré, yo qué sé, algo pasó ahí que es me que hizo que me atrofiara. Entre más canas, más ganas, pura mierda. Sí, no, en este caso no. No me aplica. Gonzo, tengo otra pregunta. Es que a mí me llama mucho la atención de la escena nacional cómo se ha gestado, ¿no? Los pasos que ha dado, tanto buenos como malos, ¿no? O más bien, no hablemos de bueno y malo, hablemos pasos beneficiosos y pasos inoficiosos. Porque lo bueno y lo malo es subjetivo, eso depende del contexto y de la persona y de la historia y tal. Así como acabamos de plantear que Con ánimo de ofender representó algo muy positivo y algo muy negativo, ¿crees que Comediantes de la Noche también tuvo ese mismo momento de ser muy bueno y muy malo a la vez? Sí, ahí creo que en alguna oportunidad hablamos de eso ahí grabadamente y tal. Y tengo la teoría clara de que Comediantes de la Noche como que hizo que se conociera a nivel nacional el formato y que la gente entendiera que había diversas maneras de hacer la y que había más voces que las que ya existían, porque también se le daba vitrina a otros comediantes que estaban comenzando su proceso. Sí. Entonces como que popularizó el género. Mientras que Con ánimo de ofender lo democratizó, Comediantes de la Noche lo popularizó, como que expandió el concepto a nivel nacional. Pero el hecho de que fuera una cosa que se produjera semanalmente y que cada comediante tenía que estrenar una rutina semanalmente sin haber testeado antes con público, era una cosa absolutamente suicida, pues. ¿Ya? Para que un comediante cualquiera en Estados Unidos se pare 6 minutos a probar material, es porque ese material lleva por ahí 5 años rotando por clubes de comedia. O menos, pero el man se para 3 veces al día. Claramente, ese material ya está requete contra comprobado. Sí. Y va solamente ya a quemarlo al programa de televisión. Pero debutar con una rutina en televisión sin haberla testeado antes, pasar del papel a ensayarla en la casa y luego el viernes siguiente grabamos, creo que fue para mí gran parte de lo que hizo que la cosa se fuera diluyendo en el camino. Claro, que se quedara sin combustible. Sí. Y que de alguna manera también el hecho de la necesidad urgente de tener que romperla y que todo el mundo se mate de la risa y mantener el rating y no sé qué, hizo que de alguna manera como que el tono se homogenizara entre los comediantes. Y como que todos como que sonaran como uno mismito, ¿sí? Y eso creo que le hizo daño tanto a la comedia como a los mismos comediantes que ya cuando se acabó el programa, cada cual como que se soltó por su cuenta y comenzó a hacer lo suyo a su manera y no se contaminó totalmente. Si volvieran a sacar Comediantes de la Noche y te llaman, ¿vas? No sé, cuando lo hicieron otra vez, porque yo salí en el 2012 y me llamaron otra vez como en el 2015, yo volví tal y no, me sentí así como súper desconfigurado, mucho peor de descontexto, o sea, un poco bajo ya, eso sí, la conciencia de ya me vale huevo. Sí, claro, ya como curtido, como que ya pasé la cuenta cobro y ya me van a pagar, pero de lo que haga esa noche no depende mi carrera, ¿sí? Es un poco injusta. En ese caso, pasando, digamos, a un contexto más mundial de la comedia, ¿cómo logras observar la participación de Comedy Central en Colombia, con Colombia, sabiendo que sus puntos claves son Argentina, Estados Unidos y México? Sí, yo la percibí de lejitos, porque yo nunca estuve como en la jugada oficial del asunto. Pero sí eres talento Comedy Central. Entonces, digamos que pasé por ahí. ¿Te maquillaron? Claro, que tiene que ver ahí eso, sí, que si lo vemos desde la óptica positiva, como que ya Comedy Central, check, ¿sí? Sí, como fui al SENA y después a la universidad. Exacto. Y la otra es que, de alguna manera, la urgencia de producir industrialmente material desde Colombia para Comedy Central hizo que, de hecho,
¿Quiénes hay por ahí? Hágale, listo, métase. Como los Juegos del Hambre. Claro, nos falta un negro, nos falta un gay, nos falta un gordo. Hágale, ¿sí? Entonces como que todos cabían, ¿sí? Porque hay que llenar la parrilla, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Pero la cosa parece entonces, creo yo, que estaba como que tan todavía amorfa y que será caótica en Colombia, que como que no le siguió, no pegó del todo, y a los productores como que ya no les dejó de llamarle la atención. Entonces ya casi que lo de Comedy Central se centró en México y quedó como una cosa mexicana, ¿sí? Que está muy bien, y evidentemente México pues es, digo yo, el mejor país de habla hispana que hace stand-up comedy, ¿sí? Sí, incluso antes era Argentina, pero es que Argentina entró en un declive bien complejo, pero México está en un momento muy, muy bueno de la comedia. Entonces allá como que la cosa sí cuajó y tal, entonces como que termina siendo una cosa mexicana y está muy bien, pero cuando ya la televisión entra de por medio en el asunto, sí, eso ahí pervierte demasiado el proceso de la cosa orgánica que es esto, que tiene solamente vida honesta y creíble en clubes de comedia. Sí, como que ya cuando la cosa es televisiva ya tiene unos aditamentos extras ahí que la distorsionan un poquitico. Pues cualquier industrialización, porque ponte a pensar, no es lo mismo comerse una hamburguesa que se hace su mamá en la casa a comerse una de McDonald's. Es mejor la de McDonald's. No, a mi mamá le quedan re feas. En mi caso particular. Gonzo, el tiempo en televisión es cortico, tú lo debes saber. Sí, señor. Por lo de Comediantes de la Noche. Sí. Mentira. Pero lo que quiero preguntarte ahorita es, aunque yo de cierta manera, porque soy tu alumno y estuve 6 horas de mi vida seguidas sentados. Cuando duraba solo 6 horas, ahora dura 12 horas. Marica. O sea, Sí, 6 teóricas, 6 prácticas. Sí, yo fui al tuyo en 6 horas teóricas. Sí. 6 horas. Cuando yo estaba en esas, pues yo me acuerdo mucho de todos de hecho los tengo todavía escritos, tengo los archivos, toda esa mierda que usamos ese día para ir viendo como el espectro de la comedia. Pero me gustaría que la gente escuchara de voz propia cuáles serían los referentes cómicos de Gonzalo Valderrama. Han cambiado con el tiempo. Entonces, en desorden de importancia, Lenny Bruce, George Carlin, Bill Hicks, Jerry Seinfeld, Richard Pryor, Mitch Hedberg, Demetri Martin, Dennis Leary, y ahora como más contemporáneos y revueltos, Bo Burnham, Hannah Gadsby, Muy bueno. Sarah Silverman, Jimmy Carr, Ricky Gervais, Zach Galifianakis, y recientemente descubrí una cosa ahí bien particular. Don Gediondo. Como para mencionar una cosa, ahí cacharreando. No sé si fue que me cogió así de sorpresa, yo qué sé, o realmente es un hito a nivel argentino. Es una señora que se autodenomina la abuela comediante. Una señora como de 70 y pico de años. Rose. Sí, que es la única. No, ella es genial. Ella me sigue el resto en Instagram, que ya me estuvo comentando porque yo en Buenos Aires la conocí. La vi hace 3 días. Ella es genial. Y quedé así maravillado con ella. Por ahí grabaron un especial, su especial sale pronto. Su primer especial. Vi una cosita de YouTube como de 15 minutos. Sí, es una señora que me pareció delgada, fenomenal. Flaquita. Sí. Ella es genial. Sí. Ella es genial. Más nombres, perdón. Michelle Wolf, es otra vieja que me parece el putas. Mae Martin, que es una persona no binaria, que es como la más conocida de Canadá, que ya está en el LOL canadiense, ¿sí? Sin comentarios en lo otro. No, espera porque quiero una pregunta de eso. Ya que lo mencionaste, se no se va así en esa pregunta. ¿Qué? No, si ya terminaste la lista, te hago la pregunta. Es más, pero no los quiero aburrir con la lista. Pues es que la lista está buenísima. Sí. O sea, si la pueden después pausar poquito a poquito para que le cuente la pronunciación a cada nombre, pues, véanlos y busquen material subtitulado en español de estos comediantes porque son de los mejores de Estados Unidos, que hace siglo y medio hacen stand-up allá, o sea, es de verdad cultural. La pregunta es, ya que lo mencionaste, LOL es un formato mundial incluso de comedia, producido por Amazon Prime, para contextualizar a la gente. Recientemente hubo una versión un poco más chipcha. Pues que se está produciendo. Sí, a mí me llamaron. Se está llamando al aire, pues, se está emitiendo, o ya quedó montada toda la temporada. No, se está emitiendo, no, creo que no. No, yo vi los 2 capítulos de lanzamiento con Ibrahim y con el Flaco, los vimos ahí tan y obviamente nosotros dijimos lo mismo, sin comentarios. Sí. Pues yo sí quiero escuchar tus comentarios al Sí. respecto. ¿Qué crees? Y la pregunta es puntual, ¿qué crees que está representando LOL Colombia por medio de lo que mostró?
de la comedia nacional. Entonces para comentar, digamos que peco de irresponsable en el sentido de que solo vi el tráiler y los primeros 5 minutos del primer capítulo. Es suficiente. Sí, y hasta ahí llegué. Pero sobre todo tengo la desfortuna de que vi primero el LOL canadiense. ¿Sí? Entonces yo conocí el top inicialmente y luego vi la versión colombiana. Y una cosa, yo muchas de mis frases se las acuño a mi esposa que me dice cosas que yo cojo como propias. Y Sheila decía que una cosa que se pilló con el LOL colombiano, la diferencia del LOL canadiense, es que mientras que en el LOL canadiense el juego del putas es de estoy rodeado de un montón de genios y va a ser complicadísimo no reírme a que no me río entre todos estos manes que son tan buenos o mejores que yo, ¿sí? Era un poco la postura de toda la gente que participaba. Acá es a que te hago reír, hijo de puta, ¿sí? A que te voy a hacer perder, un poco como jugar al serio, ¿sí? Como el famoso juego del serio, a que te hago reír, ¿sí? En vez de, marica, no me puedo reír porque esta gente es demasiado buena y que me rodee. Esta vez te voy a hacer caer. O sea, al caído caerle. La política nacional. Colombian. Te voy a tumbar, hijo de puta. Colombian No, voy por ese botín, te voy a tumbar, ¿sí? Y haré lo que sea para tumbarte, ¿sí? No, ese no debería ser el juego. Sí, porque entonces no resaltan las características propias de cada humorista, sino juegan a unas normas transversales básicas de cómo ganar ese juego. Exactamente. Sí, una mierda. A mí me llamaron a eso, menos mal no pasé. Sí, porque... Pero, un poco haciendo la salvedad, como que... No, está bien. También, chévere que lo hubieran aceptado, que se hubieran arriesgado y que se hubiera hecho el experimento que de alguna manera también muestra un poco cosas de la idiosincrasia nacional, que es una idiosincrasia caótica, mostrona, sexosa, escatológica, sí. burda y tal, que es lo que somos, ¿sí? Sí, en el fondo la representación no es que esté muy alejada del colectivo. Sí, no, de acuerdo. Era como con ánimo de ofender, decía, ay, es que se ríen de eso se ríe el país porque es el producto más viral ahorita. Claro. Sí. Para terminar esta Señor. entrevista, lo primero, de antemano, un gusto por poder conversar contigo acerca de tu carrera, por poder escuchar tus perspectivas actuales y antiguas sobre el oficio. Te agradezco el tiempo, pero de cerrada y de salida quiero que le digas a la gente, se parte en dos este cierre, y es, el primero, que le pudieras de pronto articular un consejo corto a las personas que están consumiendo esto de manera nerda, porque me han escrito mucho al Instagram y los comentarios y tal, como les gusta mucho el producto, como a nivel académico, como a nivel del trasfondo de las personas que ellos igual han venido viendo durante algunos años en la escena de la comedia. ¿Qué le podrías aconsejar o decir a las personas que vienen en el camino? Comediantes. Ok, no espectadores. Bueno, no, a los dos, porque eso está mucho mejor ese énfasis, como un consejo para el comediante nuevo y un consejo para el consumidor de comedia nuevo. Claro, entre chiste y chanza, lo que siempre le suele decir cualquier comediante de cierta edad cuando alguien le dice que quiere meterse en eso, y es, no lo haga, por favor. No caiga en este asunto porque esto es el infierno, ¿sí? Pero, suponiendo que valga la pena y que en efecto persista en hacerlo y tal, para comenzar, que vea mucha comedia en inglés. Claro. Antes que todo. Antes de tener referentes nacionales, ¿sí? Claro, hay que estar enterado de quiénes lo hacen acá. Porque son la competencia y porque son como que con los que me voy a codear, con los que voy a estar un poco en la carretera y empujando el carro, pero no porque haya que copiarles a ellos y estar pendientes de, a este le funcionó esto, entonces yo también voy a hacer eso, ¿sí? Y por eso hace que sucedan los hacks, ¿ya? O sea, los temas trillados y los lugares comunes. Sí. Como a este man le funciona, pues hagamos eso. Por dar un ejemplo, Andrés López dio un batatazo haciendo rutinas sobre las mamás. Sí. Entonces con la gente dijo, el truco es hablar de mamás, pues hablemos de mamás. De hecho, ahora que lo mencionaste, se le nota mucho a Andrés Torres y a Jonathan Gato, que son del taller de López. Se le nota mucho... Claro, como la mamá funciona, pues nada, hablemos de mamás, porque eso gusta, eso pega. No. No debería ser por ahí. Claro, usted hable de cosas que de alguna manera lo vulneran, lo afectan, lo conflictúan. Si la mamá está en ese paquete, bien. Pero no meta a la mamá en el paquete porque es que funciona, ¿sí? Y porque ese tema pega, ¿sí? Porque yo de entrada digo, no hay que hacer el material basado en de qué les hablo, sino quién puta soy yo. O sea, qué hay en mí, qué está chueco en mí y qué hay en mí que se afecta por el universo, ¿sí? Sí. Y ese sería para mí el punto de partida en vez de qué temas chistosos les hablo para que la gente se ría. Y a los espectadores, igualmente, que vean
todo tipo de comedia, incluida la colombiana, para que ya viendo el the big picture, como dicen los gringos, ya se enteren del universo entero que hay de esto, porque uno no puede juzgar a el rock porque vio Bon Jovi, ¿sí? El rock es una cosa ahí, y toda como cool, la gente ahí toda mechuda y sonriente, no, el rock es una mierda infinita que tiene un montón de ramificaciones. Vea todo el rock y luego sí diga qué piensa de Bon Jovi, ¿sí? Entonces, vea todo lo que haya de comedia, que es, como usted bien lo dijo, una cosa que tiene ya casi 2 siglos de existencia. Aquí lleva 24 años. Aquí sí, por ahí. Entonces, falta todavía mucho territorio por recorrer y hay que ver a la lata y tal. Y al mismo tiempo, no tomárselo en serio. De pronto remato acá con palabras ajenas. Macario Brujo, supongo que lo conoces. Sí, el mexicano, claro. Yo coincidí alguna vez en un concurso internacional de stand-up comedy, del cual yo fui jurado y en el que ganó una alumna mía, que hacía un grupo de chicas open micers de México. ¿Cómo se llama? El concurso. ¿La chica? No me acuerdo. Ok. Es además que se llama como que la algo en Instagram. Sí. Luego se lo digo. Porque hace rato no se para. ¿Sí? Y Macario decía como que chévere que estén metidos en esto, que se hayan desangrado en esto, que ya lo hayan sufrido, que se sacrifiquen por la comedia y tal, que es en el fondo, en últimas, el oficio más tonto del mundo. ¿Sí? Esta mierda no importa. Sí, es un oficio que si no está o si está, el mundo seguirá existiendo, ¿sí? Lamentablemente vivimos de eso, pues, pero somos prescindibles. Sí, total. Entonces no se lo tomen tan en serio. Como audiencias. Y para terminar, ¿qué le depara este año y el siguiente la comedia de Gonzalo Valderrama? Gracias. Ya. Te quiero, ¿Listo ya? Gonzalo. Sí, aquí lo mismo. Gracias por hacer esto por nosotros Bueno. y para nosotros y por tus hijos. Vale, Gracias. misión cumplida.